¿Qué tal, amigos? Cuánto gusto me da darles la bienvenida al estudio de la palabra de Dios. Seguimos firmes en la disciplina espiritual del estudio de la Biblia cada día. Ya vamos en Primera de Crónicas, capítulo 10. ¿Estás listo? Demuéstralo dándole like, dándole a esa manito, diciendo me gusta y voy a perseverar. Gracias por los comentarios, son importantes. Tus oraciones las leemos, compartimos y oramos. Muy bien, leamos algunos versículos de este capítulo. Entre ellos, el primero: los filisteos pelearon contra Israel, huyeron delante de ellos los israelitas, pues muchos cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Maquisúa, hijos de Saúl. Y aquí encontramos el relato de la derrota del rey Saúl. Finalmente, después de mucho tiempo, cuando él se desubicó, fue infiel al pacto con Dios, no cumplió con los requisitos y Dios lo desechó como rey. Aquí está su muerte, la muerte de sus hijos. Dice que en los siguientes versículos que cuando su escudero encontró a Saúl herido, este le dijo a su escudero que lo rematara, pero él no quiso hacerlo, tuvo miedo, y Saúl tomó la espada de su escudero y se echó sobre ella, suicidándose prácticamente en ese momento, aunque ya estaba herido y le esperaba la muerte. Finalmente los filisteos encuentran el cuerpo de Saúl y de los hijos, le quitan la cabeza y la mandan por todo su territorio. Y los filisteos, dando a entender que habían derrotado al ejército de Israel y que ellos ahora triunfaban. Y la buena noticia la compartían, resaltando sus ídolos, sus dioses falsos, en ese momento diciendo que eran más grandes que el Dios de Israel. Versículo 10, después pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Final triste el de Saúl. Cuando oyeron los de Jabes de Galaad lo que habían hecho los filisteos de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y lo trajeron a Jabes, enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová, dice el versículo 13. Amigos, qué bueno es de pronto aclarar quiénes eran los filisteos. ¿Quiénes eran estos filisteos? Siempre hablamos de los filisteos que pelearon contra Israel y que atacaron y que en muchos momentos también Israel venció a los filisteos. Bueno, ellos fueron un pueblo inmigrante de la aristocracia militar de la isla de Creta. Existió un pequeño número de filisteos en la época de Abraham, pero no fue sino hasta los tiempos cuando Israel salió de Egipto hacia Canaán, cuando los filisteos se fortalecieron, crecieron, se organizaron en 5 ciudades-estados. Los arqueólogos descubrieron que los filisteos eran bebedores empedernidos y fueron los primeros en usar el hierro en la región y lo aprovecharon al máximo, sobre todo para la guerra. Tenían cascos de hierro, escudos, lanzas, instrumentos que no tenía el pueblo de Israel, ni aún los griegos en esa época. Fueron un poderoso enemigo de Israel, del pueblo de Dios. Ahora, precisemos que aunque los filisteos alcanzaron grandes destrezas militares, fueron muy poderosos, tuvieron la experticia del uso del hierro, aunque tuvieron mucha gente y eran muy grandes y muy fuertes, sin embargo, Dios, el Dios de Israel, era más fuerte y en muchos momentos, cuando Israel estuvo en el camino de la obediencia, Dios les dio la victoria sobre los filisteos y otros pueblos. Recuerde usted que David venció al gigante Goliat, el cual era filisteo. David con una honda y unas piedras, Goliat con su escudo y su lanza.
y toda su coraza protectora. ¿Por qué? Porque Dios era más fuerte que Goliat y que los filisteos. Así que no olvidemos que Dios cuando estaba con su pueblo, Dios vencía a través de Israel a estos grandes enemigos de Israel, de su pueblo. Pero volvamos a repasar el versículo 13, me llama la atención. Dice que allí, así murió Saúl a causa de su rebelión con que pecó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. ¿Por qué fue que Saúl perdió? ¿Por qué fue que Saúl quedó muerto de esta manera y su pueblo derrotado? Porque no obedeció al Señor. Y dice allí que se rebeló contra Jehová. No guardó la palabra, no guardó los mandamientos, consultó a una adivina, a una hechicera, en lugar de depender de Dios. Entonces Dios lo dejó y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. Fue por esto que Dios determinó que Saúl sería quitado y David tomaría el reinado. Y amigos, quiero invitarte para que hagamos una oración en este momento. Oremos diciéndole al Señor, Señor, quiero serte fiel a ti, a tu palabra, porque yo quiero que mis batallas estén acompañadas de tu gran poder. Tú tomes mis batallas, contigo voy a vencer. Ayúdame a no recurrir a ningún adivino, a ningún hechicero, siempre consultarte a ti. Oremos por eso, seamos fieles a Dios, consultémosle siempre a Él y veremos su bendición. Vamos a terminar con una oración. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu mensaje que tenemos a través de este capítulo. Ayúdanos a siempre depender de ti, a consultarte a ti, a obedecer en tu palabra, mantenernos en el pacto contigo, en fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde en este día.